Vamos a explicar la viñeta de la evaluación del ensayo clínico Prodige 23 que se ha publicado en la revista Lancet, como puede apreciarse aquí, pero con un título que a nosotros no nos dice bien el contenido del ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos acogernos al esquema PICO, la P de pacientes o población en riesgo, la I de intervención, la C de comparador y la O outcomes o resultados que se persiguen. ¿Y por qué se persiguen? Porque son aquellos que causan aversión y que motivan el diseño y la implementación de este ensayo clínico. Por eso nosotros preferimos el siguiente rótulo: supervivencia global y supervivencia libre de progresión entre neoadyuvancia más el tratamiento estándar frente al tratamiento estándar en pacientes con cáncer rectal localmente avanzado. ¿Durante cuánto tiempo? Durante un periodo de observación de 60 meses. La evaluación la ha llevado a cabo Eduardo Ceballos Barbancho, que es un clásico, un veterano, oncólogo del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Cáceres. La hemos depositado en nuestra página web en Evalmed, concretamente en la pestaña de viñetas, que es donde nos encontramos en este momento, pero se puede acceder perfectamente desde el índice, que es muy cómodo, bien yéndose a la V, que está abajo por orden alfabético, en las categorías de viñetas, o sencillamente escribiendo aquí Prodige en la caja de búsquedas, Search. Bien, sigamos con nuestra navegación. Se puede consultar directamente en este espacio, pero también se puede descargar en forma de PDF por si a alguien le resulta más cómodo la lectura así. Más abajo tenemos las hojas con nuestras funciones y curvas de supervivencia que podemos llevar a cabo cuando los editores y los investigadores nos dan las censuras, nos las informan y o los eventos. Un poquito más abajo, las hojas con los cálculos de los resultados para profesionales sanitarios o para cualquier tipo de persona no sanitaria que se desempeñe bien aritmética y o gráficamente. Un poquito más abajo, el suplemento 1, que son las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, que es la baseline o baseline, si lo decimos más castizamente. Y un poquito más abajo, bueno, pues nuestra marca de fábrica, que es el test breve de graduación GRADE de la validez de las evidencias. Y más abajo, el espacio en el que vamos a depositar el vídeo que estamos grabando en este momento. Bien, podríamos bajarlo ya desde aquí, pero bueno, como ya lo tenemos subido hace muy poco tiempo, lo vamos a ver directamente ya sobre esta hoja. Bien, y aquí está. Lo primero es leer la cantidad y calidad de problema que en la introducción ha sintetizado lo máximo posible Eduardo Ceballos. Por eso no vamos a perder ripio. Y dice así: la quimioradioterapia preoperatoria o neoadyuvante, seguida de la excisión total del mesorrecto, es el actual tratamiento estándar en los pacientes con adenocarcinoma de recto localmente avanzado, T3, T4 o N+, ya que proporciona un excelente control local de la enfermedad, con un descenso importante de las tasas de recidivas locales. Sin embargo, la tasa de recidiva a distancia es aún elevado, aproximadamente un 30% de los casos, por lo que no se ha demostrado ventaja en la supervivencia global. Al contrario de lo que ocurre con el cáncer de colon, la quimioterapia posoperatoria o adyuvante en cáncer de recto, tratado con quimioradioterapia neoadyuvante seguida de excisión total del mesorrecto, esta estrategia, decimos, no ha tenido impacto positivo en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global, probablemente debido a un pobre cumplimiento. La quimioterapia neoadyuvante seguida de la quimioradioterapia neoadyuvante hoy es una estrategia novedosa que viene denominándose como tratamiento neoadyuvante total. Tratamiento neoadyuvante total. Este abordaje tiene la teórica ventaja de tratar precozmente la enfermedad micrometastásica, así como el tumor primario con mayor eficacia al tener la vascularización intacta, además de lograr un mayor cumplimiento por parte del paciente. Para eso se ha diseñado este ensayo clínico. El Prodige 23 es un ensayo clínico fase 3, abierto, aleatorizado, multicéntrico, desarrollado en 35 hospitales de Francia.
y que compara el tratamiento neoadyuvante total con folfirinox, es decir, folínico, oleucoborin, fluoruracilo, irinotecán y oxaliplatino en 6 ciclos, de 4 a 6, seguidos de quimioradioterapia con un régimen de 50 grays durante 5 semanas junto con capecitabina, seguido de excisión total del mesorrecto, seguido de quimioterapia adyuvante con Folfox en 6 ciclos o capecitabina. Y enfrente, en el grupo de comparación, tenemos el grupo de control que está constituido por el tratamiento estándar, es decir, la quimioradioterapia neoadyuvante, la clásica que decíamos, la estándar, seguida de la excisión total del mesorrecto y seguida por una quimioterapia adyuvante posterior a la cirugía durante 6 meses. Sin más, el objetivo es simplemente volver a decir el esquema PICO, lo que tenemos en nuestro rótulo, pero lo vamos a volver a nombrar. Comparar los beneficios, es decir, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión, y los daños o efectos adversos añadidos entre la neoadyuvancia más tratamiento estándar frente al tratamiento estándar en pacientes con cáncer rectal localmente avanzado durante un periodo de observación de 60 meses. Muy bien. Muy poquito decir sobre los métodos, muy poquito porque es una viñeta, es un ensayo clínico fase 3, lo hemos dicho hace un momentito, aleatorizado, controlado, abierto y multicéntrico, y que está estratificado por A, centro, o sea, sitio donde se ha llevado a cabo el estudio. B, invasión extramural del tumor a la grasa del mesorrecto por resonancia magnético-nuclear. Y son T3, que son mayor de 5 milímetros frente a menos de 5 milímetros, es lo que llamamos la estadificación. Y C, localización del tumor respecto al borde rectal, a la altura en la que se encuentra el tumor. Y se hace con el protoscopio rígido. Es el recto inferior, que es el que se considera menor de 5 centímetros, el medio de 5 a 10 centímetros y el superior de 10 a 15 centímetros. Y D, por estadificación del tumor por resonancia magnético-nuclear, T3 frente a T4 o N0 frente a N+, a presencia de infiltración en los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos. Resultados, vamos a decir muy poquito porque vamos a enseñarlos, vamos a mostrar nuestras hojas de cálculo. En un periodo de observación de 60 meses, para las variables de beneficios se evaluaron 231 pacientes en el grupo A, neoadyuvancia más estándar, y 230 en el grupo B, estándar. Y para los efectos adversos fueron muchos menos, fueron 163 y 168 respectivamente. Bien. Las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, pueden consultarse en el suplemento 1, que lo vamos a ver, y también la graduación de la validez de las evidencias según el sistema GRADE en el suplemento 2, que lo vamos a ver ahora mismo. Antes de mirarlo, digamos este párrafo. Afortunadamente, y dando las gracias al editor, que parece mentira que tengamos que decirlo, ¿no?, que Lancet lo hace en algunas ocasiones, no siempre, pero hay otras revistas que no lo hacen nunca. Dado que el editor y la revista Lancet tienen el pláceme de informarnos las censuras, nosotros hemos podido desarrollar y calcular las funciones y curvas de supervivencia Kaplan y Meyer para las variables de mortalidad global, progresión de enfermedad o muerte y también progresión de metástasis o muerte. Es decir, son 3 variables importantes cuyos resultados y representaciones gráficas vamos a mostrar en las hojas FS 1, 2 y 3, una para cada variable. FS nos denota función de supervivencia, por eso lo tenemos con este pequeño rotulito, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la mortalidad global, que no se encuentra diferencia estadísticamente significativa porque parece que el pronóstico de todas maneras, o sea, en estos 60 meses es bueno con uno y con otro, ¿no? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Bien. Y ahora vamos a ver la baseline o características sociodemográficas y clínicas en el inicio, que está aquí. Siempre ponemos en la columna de la izquierda el aspirante del grupo de intervención y en la columna de la derecha el grupo de control. Bien, a la derecha del todo tenemos la columna con la P para ver el valor de la diferencia entre ambos grupos en el atributo que corresponde en la línea. Cuando no tiene color rojo es bueno porque no hay diferencia estadísticamente significativa
Eso quiere decir que como no hay ningún color rojo, no hemos encontrado diferencias estadísticamente significativas. Ojo, con estos denominadores tan pequeños, ¿eh? O sea, cuanto más pequeño sea el denominador, es más difícil encontrar diferencias estadísticamente significativas. Luego, entonces, bueno, aunque haya diferencias, con estos denominadores no se van a encontrar. Muy bien, pues dado que no encontramos diferencias, vamos a leer solamente el grupo de control porque el otro no puede variarse mucho. La edad, la mediana de edad es de 62 años con un rango intercuartílico entre 55 y 66 años. Aquí se concentra la mitad entre el percentil 25 y el percentil 75. Bien, en cuanto a los menores de 65 años, son el 63% y el 37% restante mayores de 65 años. En cuanto al sexo, mujeres son el 32% y el resto son el 67%. Se ve que hay más del doble, un poco más del doble de varones que de mujeres. En cuanto al estatus de rendimiento funcional de la escala de la OMS, que es parecido al de la escala ECOG, pues el 79% están bien, con el mejor posible, que es el 0, la puntuación 0, y con la puntuación 1, el 19,1%. En cuanto a la localización del tumor, según la distancia al borde del ano, como decíamos, bueno, pues en el recto inferior el 36%, en el recto medio el 51% y en el recto superior, arriba ya entre 10 y 15 centímetros, el 12,6%. Esto es una forma que tenemos de decirlo. En cuanto a la estadificación del tumor T o profundidad de la invasión extramural mediante resonancia magnético-nuclear, pues digamos que T2, es decir, dentro de la capa muscular externa del recto, pero sin invadirla, el 1%. En cuanto a la T3, que sería la invasión del mesorrecto, al mesorrecto, es el 83% y se distribuyen en estos cuatro que hay aquí, en el A, en el B, en el C y en el D. A razón de un 7,6% el A, el B un 41%, un 28% el 3C y el D un 6,7%. Bueno, recordemos que esto quiere decir el T3A es invasión al mesorrecto menor de 1 milímetro, invasión al mesorrecto el T3B de 1 a 5 centímetros, el T3C de 5 a 15 y mayor de 15 es el T3D. Ya un poco más peor, claro está, ¿no? El T4, que es invasión peritoneal o de órganos adyacentes, ¿no? Que se distribuyen, bueno, que son un 15% distribuidos en un 2% los que invaden el peritoneo y los que invaden otros órganos, pared pélvica, vagina, próstata, útero o vesículas seminales, el 13%. El 13,8%. En cuanto a la estadificación de ganglios linfáticos clínicamente positivos, es decir, clínicamente, vistos con la resonancia, por lo menos vistos con la resonancia magnético-nuclear, pues un 9,6% es 0 más, un 1% es el 1 es el 67% y el 2 el 23%. Estaba un poco espeso, ya me he clarificado. En cuanto a ganglios linfáticos laterales alargados, pues estamos hablando ya, en fin, ojalá no los hubiera, un 10%. Bien, en cuanto al margen mesorrectal radial previsto en milímetros, pues estamos hablando de menor de 1 en milímetros, menor de 1 milímetro el 23,5%, mayor de 1 el 61,3%, bien, esto es mejor, y bueno, aquí hay datos perdidos que esto no es bueno, en fin, un 13,9%, vamos, tiene mejor facilidad para la cirugía el segundo que el primero. Y en cuanto a la presencia de metástasis distantes, puesto que es localmente avanzada, pero también hay metástasis, un 2,2%. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos pasar a ver la validez de la evidencia respondiendo a las preguntas más o menos que tenemos aquí, adaptadas para los ensayos clínicos de oncología, originariamente basados en GRADE. Los hemos modificado bastante, ¿no? Pero bueno, responden a los principios originales y desde luego nos han servido muchísimo, claro está, ¿no? La pregunta es clara y precisa con identificación de la pico. Sí, no lo vamos a decir porque es tal como hemos rotulado incluso nuestro ensayo clínico y está puesto también en el objetivo.
¿Se efectúa una aleatorización correcta? Pues sí, lo hemos dicho anteriormente porque además hemos nombrado en los resultados las estratificaciones, ¿no? Estas por centro, por invasión extramural, por estadificación del tumor y por localización del tumor respecto al borde rectal, ¿eh? O sea, bien. ¿La asignación fue oculta para los reclutadores? Sí, los representantes de los investigadores realizaron la aleatorización en línea con un software que se llama NKI. Bueno, yo no sé cuál es esto, pero bueno, en fin, parece que esto garantiza el hecho de que los reclutadores, bueno, pues no conocen la secuencia de aleatorización. Los factores pronósticos estaban equilibrados en el inicio. En el inicio son los que hemos visto en la baseline, las características sociodemográficas y clínicas. Bueno, pues por lo menos para los que han medido los investigadores, que no fueron pocos, sí, creo que está, vamos, yo particularmente, en fin, influido, claro está, por Eduardo, pues sí creemos que está bien hecha la baseline. Hay algunos ensayos en los que son muy pocos las covariables, pero en este caso son abundantes y prolijas, ¿no? Bien. En cuanto a la implementación, no podemos saberlo, pero no hemos encontrado en el artículo razones de desequilibrio en la implementación, es decir, sería el efecto Hausdorff. No decimos que no hayan, sino que no encontramos razones no lo vemos. No quiere decir que no los haya, pero nosotros no los vemos con lo que está escrito en el artículo y en el suplemento. Bueno. ¿Se mantuvo oculta la secuencia de aleatorización para pacientes y los médicos que hacen el seguimiento? Pues no, porque era un estudio abierto para pacientes y para los médicos investigadores asistenciales. Bien, ¿y para los que asignan los eventos y que obtienen los datos de laboratorio? Sí, todos los informes de resultados, afortunadamente, de imágenes quirúrgicos y patológicos, fueron evaluados por una revisión central independiente y cegados, entre comillas, ¿no? Los eventos libres de enfermedad se revisaron centralmente con evaluadores cegados, enmascarados, debíamos decir. Pero bueno, ¿es completo el seguimiento no deteniéndose antes de lo proyectado? Sí, es completo el seguimiento, bueno, hasta que se cumplen, claro, las precondiciones, ¿no? Se informa el punto temporal de corte, es decir, la media de tiempo de seguimiento de todos los pacientes hasta que se cierra la variable de cada ensayo. Las informan en medianas, pero nosotros las hemos las hemos podido estimar en medias. Tras situar las censuras que afortunadamente nos dan los investigadores y los editores, tras situar las censuras y los pacientes en riesgo al final de cada semestre en nuestras hojas de cálculo, para calcular y representar gráficamente la función de supervivencia. Es una función formal, es una fórmula, como veremos dentro de un momentito. Se informa el número de censuras por unidad de tiempo, de modo que pueda evaluarse de la misma forma que los eventos por unidad de tiempo. Pues sí, afortunadamente se informan las acumuladas al final de los 6 meses, de cada 6 meses de seguimiento. Bien, no obstante, digamos aquí que al comparar ambos grupos, en la variable progresión o muerte, a los 60 meses de observación hubo un 54% de censuras en el grupo de intervención frente a un 53% en el grupo de control. Son abundantes las censuras, cuando en ese mismo corte temporal se habían producido primeros eventos en un porcentaje del 24%, es decir, 24% de primeros eventos en el grupo de intervención cuando había 54% de censuras. Cuidado que esto es abundante y esto empeora la representatividad de los pacientes que tenemos en la consulta. Y un 33% de primeros eventos de progresión en el grupo de control, un 33% cuando las censuras habían sido en ese punto temporal un 53%, ¿de acuerdo? Estamos hablando a los 60 meses de observación, ¿no? Se informa de las censuras, si las censuras están o no relacionadas con el tratamiento de estudio, es decir, las censuras deben ser no informativas, no estar relacionadas con los tratamientos que se están estudiando. ¿Informan de ello? No, bueno, no lo informa nadie. Yo no recuerdo ya en oncología que esto lo informe nadie y, sin embargo, debería ser importante el informarlo. No obstante, este estudio veremos que tiene una gran calidad, Los cálculos se hacen por intención de tratar para las variables de beneficio. Y para las variables de seguridad, primero, la población de seguridad que recibió hasta la primera dosis de quimioradioterapia previa a la cirugía, y dos, la población de seguridad que recibió hasta la primera dosis de quimioterapia consecutiva a la cirugía. Ya esta sería la quimioterapia adyuvante, la primera sería la neoadyuvante y esta sería la adyuvante. Muy bien, se informa claramente si los resultados son consistentes después de analizar los abandonos, pérdidas y demás clases de censura. No lo informan.
Y la siguiente pregunta, ¿los datos informados permiten al evaluador a nosotros comprobarlo? Sí, afortunadamente, como nos dan esta oportunidad, pues sí lo podemos comprobar. Bien. Financiación, vamos a ver, o sea, cuál es el efecto, en este caso sería un poco una de las partes, un efecto expectativa, ¿no? Es decir, el efecto expectativa empeora, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta, pues porque, en fin, somos seres humanos, ¿no? Bien, fue patrocinado por, el Unicáncer, con fondos provenientes de una subvención del Programa de Hospitales de Investigación Clínica del Ministerio de Salud francés, el Instituto Nacional del Cáncer francés y de la Liga Nacional Francesa contra el Cáncer. Los patrocinadores del estudio afortunadamente no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio, la recopilación de los datos, en el análisis de los datos, la interpretación de los datos o la redacción del informe y tampoco participaron afortunadamente en la decisión de enviar el manuscrito para su publicación. No intervinieron aquí, eso es bueno, claro está, ¿no? No se pueden descartar los potenciales conflictos de intereses en 5 investigadores que sí han recibido pagos de una o varias industrias farmacéuticas. Uno ha recibido apoyo no financiero de varias industrias farmacéuticas. Apoyo no financiero. Bien. El investigador principal, Conroy, ¿no? Y el resto de investigadores declaran no conflictos de intereses. Bueno. ¿Cuál es la validez de la evidencia? Nosotros la estimamos, y esto es un saber prudencial, o sea que no es científico, tiene que ver con casi es del tipo moral, ¿no? Estimamos que la validez de la evidencia tenemos que rebajarla desde alta a moderada. Hemos bajado un escalón. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, pues está aquí explicado, ¿no? Siempre damos las razones porque si no, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Primero, las razones que nos han movido para bajar 2 medios escalones es abierto, es open label, ¿no? Aquí lo hemos visto hacia arriba, lo hemos dicho, ¿no? 2, el tamaño de la muestra es pequeño en cuanto a su representatividad del universo de pacientes, está claro, y sobre todo con tantas censuras, realmente no sabemos cómo representan de bien a los pacientes que entran en nuestra consulta. De cada 100 que entran, ¿cuántas son los que sobreviven al evento, cuáles son los que tienen el evento y la cantidad abundante de los que se han ido porque están censurados? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque de cada 100 que vienen a nuestra consulta vamos a tratar a los 100, y no sabemos esto, en este caso sí lo sabemos, porque aquí sí que tenemos las censuras. Muy bien, de acuerdo. 3, no informan si las censuras son no relacionadas con el tratamiento, no lo informan. Bien. 4. No pueden descartarse los potenciales conflictos de intereses de los investigadores que han recibido pagos o apoyos de industrias farmacéuticas, es decir, de estos 5 investigadores que hay aquí. Bien, por eso nosotros, dado que, vegetativamente, este ensayo clínico, si no hay más fracasos, decimos, mantienen las variables primarias y secundarias la validez que nosotros hemos estimado y creemos que coincidirían con nosotros el 85% de los evaluadores como mínimo, ¿no? Pues creemos que si no hay más déficits en la definición de las variables, en este caso de la supervivencia global, de la supervivencia libre de progresión y la supervivencia libre de metástasis, ¿de acuerdo? Pues si no hay dificultades o fracasos en la definición, en la búsqueda de los casos, en la obtención de los resultados y en la confirmación de los casos, si no hay, entonces mantienen la validez vegetativa moderada. Moderada es en estos 3 que acabo de decir, moderada. Y en los efectos adversos, pues también porque hay que reconocer que la forma en la que hoy en día en la oncología se evalúan los efectos adversos, pues está muy bien hecha. La verdad es que, en fin, en este caso es modélico, siempre y cuando, luego hagan el trabajo de hacer la atribución, es decir, ver mediante reglas como la de Naranjo, por ejemplo, si están o no relacionados con los tratamientos de investigación, ¿no? En algunas ocasiones se hacen vegetativamente, pero es conveniente el discernir los efectos adversos generales de aquellos que están particularmente atribuidos, después de un estudio posterior, atribuidos a los tratamientos, que tienen esta atribución. Muy bien, bueno, pues yo creo que lo que debemos hacer es continuar ya con nuestra navegación que se encuentra aquí. Aquí están los resultados, ¿no? Tenemos aquí la mortalidad global, lo primero, la progresión de enfermedad o muerte, y un poquito más abajo la progresión de metástasis o muerte, ¿de acuerdo?
Abajo del todo ya, lógicamente, lo que tenemos son los efectos adversos relacionados con el tratamiento de estudio. Bueno, en este caso sí están relacionados con el tratamiento de estudio, no me había dado cuenta, pues me he confundido, pero sí lo están, ¿eh? O sea, de todas maneras hemos puesto validez de evidencia moderada, guardamos la vegetativa. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer es verlo en las tablas, y lo primero es que debemos decir que no se encontró diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad global, porque, bueno, pues los resultados son buenos, aunque son un poquito mejores, aunque no hay diferencia estadísticamente significativa en el grupo de intervención. Bueno, pues se mantienen con una buena presencia, ¿no?, en la mortalidad, como vamos a ver dentro de un momentito. Yo creo que lo mejor que vamos a hacer, lo primero es, vamos a dirigirnos a las hojas FS, con las hojas de función de supervivencia. La tenemos aquí, la función de supervivencia. Aquí tenemos OS, PFS y MFS. ¿Por qué decimos OS? Es la supervivencia global en inglés, y no es que queramos ser nosotros finos, es que al decir OS nos permite el utilizar la SG de supervivencia global, dicho en español como siglas, nos permite utilizarlo en subgrupos, que nos viene muy bien. Entonces, bueno, pues hemos tenido esta virtualidad en Overall Survival, hemos tenido esa suerte y lo ponemos. Esa es la única explicación. Bueno, pues aquí tenemos la supervivencia libre de progresión y esta es la supervivencia libre de metástasis, ¿de acuerdo? O sea que las tenemos aquí. Bien. Vamos a mostrar así aéreamente cómo son la conformación de nuestras hojas de supervivencia, las curvas de supervivencia. Aquí tenemos en la supervivencia global, aquí tenemos el grupo de intervención, aquí tenemos el grupo de control y aquí tenemos el test de log-rank para ver si hay diferencias estadísticamente significativas en cada corte temporal. Cada corte temporal es desde el principio hasta este corte temporal. Un poquito más abajo tenemos otra aplicación para ver la media, las medianas, ¿no?, y para ver además cuál es la contribución que tienen en pacientes MES, sería en este caso, en pacientes MES, los que sobreviven, los supervivientes, aquellos que podemos tocar. No la supervivencia, que es formal, sino los supervivientes que podemos tocar, aquellos que podemos tocar. A ver, oiga usted, los supervivientes, ¿no? Bien, aquí a la derecha tenemos siempre ya como marca de fábrica las áreas bajo la curva que nos permiten ver cuánta es la supervivencia que está debajo de las curvas, ¿De acuerdo? Bien, puesto que aquí en la supervivencia global vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa, excepto en el punto que tenemos aquí en los 6 meses, por eso lo hemos puesto con un asterisco, no nos vamos a entretener mucho en esta variable, no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Y bueno, pues está claro, o sea, que nuestra representación coincide con la suya porque hemos tomado los datos de ellos, claro está, ¿no? Vale. Yo creo que lo mejor es, o sea, dar esta por, de alguna manera, aunque vamos a volver sobre ella, por pasada, y vamos a entrar en la PFS, en la supervivencia libre de progresión, que sí hay diferencia estadísticamente significativa. Tiene la misma representación que antes y lo podemos ver aquí. Bien. Si nos damos cuenta, aquí tenemos representados, o sea, las censuras acumuladas, y aquí tenemos los pacientes en riesgo. En nuestras hojas de cálculo, que las puede utilizar cualquiera porque son automáticas, depositamos los datos en las casillas que tienen fondo amarillo. Lo demás sale automáticamente, no hay que rellenar más, lo demás sale todo automáticamente. Bueno, pues de momento lo que sí comprobamos es que aquí a la derecha lo que tenemos en cada corte, en cada espacio, en cada fracción temporal, tenemos, bueno, pues unos resultados que en este caso son, por ejemplo, en este que tenemos aquí hay 231 pacientes en riesgo en el comienzo del intervalo, está aquí puesto. Bien, y suceden 7 eventos al final del intervalo, es decir, en el tiempo temporal, pero que se acumulan al final del intervalo. Y también hay censurados, es decir, que no sabemos lo que les ha pasado y en este caso son 7. Bueno, pues atención. Si nos damos cuenta, o sea, 231 menos 7 son 217. Estos son los que sobreviven, los que podemos tocar con el dedo en su espalda, 217. Por eso los ponemos en ortogonal, o sea, porque están más tiesos, vamos, pero tiesos, ¿no? Bien. Si nos damos cuenta, estos 217 son los que van a venir aquí, 217, ¿vale? Y así sucesivamente. Vamos a analizar un momentito este tramo temporal. Si nos damos cuenta, el número de eventos ha sido 7. 7 dividido entre 231 nos dice que son un 3,3% de eventos. Es decir, que aquí tenemos
respecto al inicial, tenemos el porcentaje de eventos. Pero atención, por eso aquí ya lo ponemos en bastardilla, la función de supervivencia, la supervivencia, que es una fórmula formal, pues es el complementario hasta 100. Y nos está queriendo decir que han sobrevivido, si son 3 los que han tenido una muerte, los que han sobrevivido son el 97%. Pero ¿es verdad esto? Bueno, pues sí han sobrevivido, pero no están delante de nosotros. Nosotros no tenemos el 97%, nosotros tenemos menos. ¿Por qué? Pues porque en este 97% están los que han sobrevivido, que son 217, y los censurados, es decir, que están metidos aquí dentro en este guarismo que hay aquí. Es decir, que este valor está inflado un poco por las censuras, porque si nosotros ahora mismo hacemos el porcentaje, si hacemos el porcentaje de este dividido por este valor, no nos va a dar 97%, nos da 94%, ¿verdad? Nos da este valor. Sin embargo, aquí aparece 97. Este 94%, vamos a ponerlo 94 no es el 97. La diferencia que hay de aquí a aquí es que la está inflando las censuras, ¿eh? Por eso la ponemos así un poco en bastardía, porque esto es una fórmula, son formales, ¿no? Bueno, vamos a quitar esto de aquí para continuar con nuestra navegación y vamos condicionando poco a poco a la supervivencia previa la posterior. Así, si aquí sobreviven el 97%, condicionado a que antes sobrevivieron el 100%, 97% son el 97%. Aquí en el siguiente tramo han sobrevivido formalmente el 97,2%, a condición de que habían sobrevivido antes el 97%. Por tanto, o sea, si esa condición hay que multiplicarlo, porque estas son dos probabilidades condicionadas, ¿no? 97 por 97 da 94, y así sucesivamente hasta que llegamos aquí al final. Se puede observar rápidamente que aquí al final tenemos un supuesto 74, esto es formalmente, un 74% de supervivencia, de función de supervivencia. Si esto es verdad, es decir, está claro, o sea, que formalmente estamos hablando del mundo de las fórmulas, no del mundo de las materias, de las fórmulas. Nos querría decir que aquí se han producido el complementario, serían formalmente el 26% de eventos, que es el complementario de hasta el 1, ¿de acuerdo? 100 menos 74% da 26%. Esto es formal, por eso lo hemos puesto en bastardilla. Pero, ¿esto es lo que sucedió materialmente? Pues no. Es muy parecido, pero lo que sucedió materialmente es que hubo 56 eventos, 56 dividido entre 231 son el 24%. De modo que se parecen, pero no. Y los supervivientes, bueno, pues los supervivientes dice que fueron un 74%, la supervivencia, perdón, no los supervivientes, discúlpeseme, los supervivientes, pero coincide con esto. Bueno, aquí los que han sobrevivido son 51 y no 74 de cada 100, o sea, perdón, un 22%, discúlpeseme, 51 entre 231, es decir, los que han sobrevivido son el 22% y no el 74%. Estos son tiesos, son ortogonales, los podemos tocar, y estos son una fórmula matemática, de modo que hay que saber diferenciar la una cosa de la otra. Por eso en algunas ocasiones puede que no estemos interpretando bien las curvas de supervivencia, que son formales pero no materiales, es decir, se acercan, y por eso es deseable que las curvas de supervivencia no tengan censuras, porque en ese caso coincide lo material con lo formal. Ya lo hemos demostrado en uno de nuestros vídeos, que se titula "Las censuras están aquí". Bueno, se puede ver perfectamente aquí en el índice, se puede ver las censuras. Vamos a ver un momentito, censuras, y se puede encontrar las censuras un poquito más abajo, posiblemente, pues no lo veo. Sí, la influencia de las censuras en las funciones de supervivencia, concretamente en el tema número 13 de calcular. Vamos a continuar para no perdernos en la navegación, porque si no es un poco largo. Bien, aquí tenemos perfectamente, o sea, el hecho de que la diferencia es estadísticamente significativa entre el grupo de intervención y el grupo de control, que está aquí, ¿no? En estos puntos temporales, a los 6 meses, a los 12, a los 18, aquí no, aquí vuelve a perder la significación estadística, aquí se juntan, por así decir,
se juntan las significaciones estadísticas a partir del 42, es decir, todo lo que está por encima es estadísticamente significativo, 48, 54 y 60. Bueno, aquí tenemos las funciones de supervivencia formales también, ¿no? Y aquí tenemos los hazard ratio, el hazard ratio, pero también tenemos el odds ratio en cada punto temporal. Da igual el uno que el otro, pero como nos manejamos normalmente en hazard ratio, vamos a utilizar podríamos utilizar perfectamente este también. No coinciden, claro está, porque son medidas distintas, son parecidas, se interpretan parecidamente, pero vamos a utilizar el hazard ratio. Cada hazard ratio que hay aquí no tiene intervalo de confianza, no lo podemos calcular, es hacia arriba, es decir, o sea que es hasta este punto temporal, de modo que a 30 meses el hazard ratio es 0,76, es desde el comienzo hasta aquí, ¿vale? Hasta los 30. A los 36 meses es 0,73, es desde el inicio hasta los 36 meses, es decir, que no es que sea de este tramo temporal, sino todo lo anterior que está por encima. Y aquí tenemos los NNTs, que son fáciles de identificar. Bueno, pues aquí ya ponemos que la P es estadísticamente significativa en estos que están de color verde, ¿no? Y bueno, pues muy bien. Aquí un poquito más arriba lo que tenemos ya hemos dicho que son las áreas bajo la curva, de modo que aquí, si nos damos cuenta, las áreas bajo la curva, perdón, es aquí, las ABC áreas bajo la curva acumuladas, es decir, al final de los 60 meses, la supervivencia formal no material es de 49,4 meses. O sea, lo que está debajo en la curva de supervivencia, voy a ponerlo aquí, o sea, todo lo que está por debajo de lo verde, así, que es bueno, que es vida, es la supervivencia en función de supervivencia, es decir, que es formal. Y lo que está arriba, bueno, pues es malo porque sería en este caso, los eventos, ¿no? Cualquier primer evento, bien de progresión de enfermedad o bien de muerte, lo que está por encima, ¿no? Entonces, la ventaja que encuentra el verde sobre el que es de color rojo es lo que está justamente aquí en medio, es decir, nos damos cuenta, lo que decíamos antes, que aquí como se juntan, pierde la significación estadística y vuelve a ganarla posteriormente. Muy bien, es lo que está aquí en medio. Como lo que está hacia abajo de lo rojo es el 44,8 meses en los 60 meses y arriba son 49,4, es decir, nos damos cuenta, la diferencia es el beneficio que hay en la PFS, en la progresión libre de enfermedad, que son acumulativamente, hay 4,6 meses metidos aquí dentro, o sea, en los 60, todo esto que hay aquí son 4,6 meses en 60 meses. Cuidado. Esto es formal, no material. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver porque vamos a ver. Si nos damos cuenta, un poquito más abajo, lo que tenemos es, de nuevo, aquí el grupo de intervención. Esto es copiar y pegar. El grupo de intervención, que es el tratamiento en el adyuvante más el estándar, lo vemos aquí. Y vamos a medir cuál es la contribución que hacen los que sobreviven. Los que sobreviven, es decir, aquellos que han sobrevivido, que hemos tocado, es decir, aquellos que están... Pero son estos de aquí, los que son ortogonales, no estos que están en cursiva, sino estos que son ortogonales. Y al ver qué contribución tienen en la supervivencia, es decir, aquellos que han contribuido, bueno, pues estos han contribuido, o sea, los 224 primeros, que son lo que hay entre 231 y 217, la media, contribuyen con 3 meses, 224 por 3 meses, perdón, por 6 meses, discúlpeseme porque son 6 meses, me he equivocado, son 1.344 pacientes mes. Bueno, esto si lo dividimos, lógicamente, entre el inicial, entre los 231, nos da que han contribuido, en estos 6 meses contribuyen con 5,8 meses, están aquí, ¿vale? En estos 6 meses, 5,8 meses. Los que sobreviven, los que estamos tocando, contribuyen después con 5,5 meses y así sucesivamente. De modo que la contribución que tienen estos los ortogonales, es de 37,9 meses, pero hemos dicho al copiar y pegar que la función nos da 49,4 meses. Atención, esto es lo que queremos decir. La distancia, la diferencia que hay entre este valor que está aquí, es muy pequeñito, que es de 37,9 meses, y el 49,4 meses, es verdad. Eso es lo que inflan las censuras.
han sobrevivido, pero no sabemos nada de ellos, mucho cuidado, o sea que estamos aquí hipostasiando en algún momento, dando sustantividad a esto que realmente es formal, o sea que no es sustantivo sino formal, las funciones de supervivencia hay que tener mucho cuidado con ellas porque las podemos sobreestimar y naturalmente se suele hacer no mucho sino muchísimo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos entonces estos valores que vamos a ir trasladando poco a poco a nuestras siguientes tablas. Simplemente hagamos una visualización de la siguiente variable, simplemente por verlo aéreamente. Aquí tenemos la misma representación, es una forma de hacerlo igual, y la diferencia es estadísticamente significativa, como veremos aquí, incluso en más cortes temporales que la supervivencia libre de progresión. De modo que aquí lo que tenemos es, damos cuenta es, metástasis o muerte, o su complementario, que sería la supervivencia libre de metástasis, ¿no? Tenemos esto de la misma manera. Bueno, vemos aquí que la diferencia que hay la podemos apreciar aquí en lo que es, las medias, la media en el área bajo la curva, la media de la prolongación del tiempo de supervivencia libre de evento. Esto está mal porque tendría que haberlo puesto yo, perdóneseme, hay que ponerlo en bastardilla, ya lo corrijo porque esto es formal, y la diferencia es de 4,9 meses porque la diferencia es estadísticamente significativa, esta diferencia en todos estos puntos temporales que tenemos aquí con un asterisco. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a pasar a nuestra siguiente tabla porque creo que merece la pena el continuar profundizando. Bueno, vamos a ver, antes de nada, los NNTs, ¿no? Los NNTs hemos trasladado aquí, si nos damos cuenta, o sea, es decir, aquí hemos trasladado los hazard ratio que hemos obtenido nosotros con nuestras funciones de supervivencia, tanto en la progresión de enfermedad como en la progresión de metástasis. En la mortalidad global ya vemos perfectamente que no hay diferencia estadísticamente significativa, a pesar de lo cual, bueno, nos damos cuenta de que no son muy abundantes tampoco las muertes. Es deseable que no haya ninguna, pero bueno, ahora lo vamos a ver un poquito mejor, ¿no? No hay diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de intervención y el grupo de control. Aquí tenemos los hazard ratio y no, las P son todas mayores de 0,05. Por eso aquí el NNT sabemos que se encuentra entre 2 y 5, realmente, perdón, no el NNT, discúlpeseme, o sea, el número de pacientes en el uno y el otro que podemos informar a nuestros pacientes, ¿no? Es que van a tener el evento entre 2 y 5, tanto con la intervención como con el control. No sabemos más o menos cómo va a ser, ¿no? De 4 a 8 a los 24 meses, de 9 a 12 a los 36 meses está puesto aquí, de 11 a 18 a los 48 y de 15 a 20 a los 60 meses. Aquí tenemos un poquito mejor, naturalmente nos gusta más, en fin, no es la mortalidad, sino la progresión de enfermedad o muerte, lo hemos puesto de color aquí como si fuera violeta, para diferenciarlo de la metástasis que está aquí en marrón, ¿no? A los 12 meses, bueno, vamos a decir que hay un 6% de primeros eventos de función de supervivencia formal, o sea, tendría que estar en bastardilla, pero vamos a dejarlo así, ¿no? Y en el grupo estándar un 17%, Nos damos cuenta, el hazard ratio que hemos obtenido nosotros era un 0,32 y al operar, naturalmente, al operar exponencialmente el 0,32 sobre el 17% nos va a dar el 6%. Está aquí, el 16%, si lo ponemos aquí, este 16,6% es el que tenemos aquí, o sea que es este de aquí, ¿no? Bien, si nos damos cuenta, la diferencia que hay de este es de un 10,9% y 100 partido por 10,9% es el 9, que es el NNT. Hay que tratar a 9 para evitar que uno tenga un evento, pero ¿qué pasa con los otros 8? Lo vamos a ver en un momentito. Podemos informar a los pacientes que aquellos que están en tratamiento con el grupo de intervención tienen un primer evento a los 6 meses en un número de 6 de cada 100, mientras que los que tienen el tratamiento estándar son 17. No quiere decir que esto sea correcto, porque realmente no les aportamos los intervalos de confianza, pero se encuentra cerca de esto y sabemos que la diferencia sí es estadísticamente significativa. Pierde la significación estadística a los 24 y a los 36 meses, como vemos aquí, y vuelve a ganarla a los 48 meses, es decir, desde el inicio hasta los 48, que tenemos que tratar, que el NNT es 12, tenemos que tratar a 12 para evitar el evento en 1 y, si informamos a nuestros pacientes, sufrirán un primer evento aproximadamente 26 con el tratamiento estándar en 48 meses, lo ponemos aquí, y si tienen con el tratamiento de intervención, el 26 de cada 100, y con el tratamiento estándar, el tratamiento
clásico, bueno, clásico que es muy bueno, ¿no? Es un 34%. Bueno, pues aquí tenemos estos valores que nos permiten mostrárselo a los pacientes con esta hoja de información al usuario, y para los profesionales, bueno, pues podemos verlo un poquitín más para acá. Se ve perfectamente que el verde representa lo que es estadísticamente significativo y el ámbar, para que se oriente el lector, no es estadísticamente significativo. Bueno, aquí tenemos las por incidencias acumuladas, vamos a verlo posteriormente al final, pero son los efectos adversos y eso es lo que vamos a ver al final. Pero antes vamos a pasar sobre las hojas que son las tablas de las áreas bajo las curvas, ¿no? Bien, si nos damos cuenta, aquí lo que tenemos es la OS, o sea, la supervivencia global. En la siguiente tenemos la supervivencia libre de progresión y en la siguiente lo que tenemos es la supervivencia libre de metástasis. Bueno, vamos a ver un momentito así por encima la primera, que es la supervivencia global, ¿no? Que tiene tiene tres, en este caso tiene tres pestañas, ¿no? Y vamos a ver un poquito la primera. Lo que nos está queriendo decir es que aquí, o sea, al ir situando las áreas bajo la curva, que las hemos hecho nosotros con toda facilidad, lo hace automáticamente la máquina, es copiar y pegar y ponerlo aquí. Aquí ponemos si la P es estadísticamente significativa. La P es estadísticamente significativa, como ya vimos, solo a los 6 meses, pero a partir de aquí no lo es. No merece mucho la pena el gastarse aquí, pero, en fin, sí que creo que merece la pena. Bueno, aquí tampoco vamos a hacer, porque al ser la P mayor de 0,05, pues estas diferencias no sabemos, es decir, no podemos establecer que la diferencia sea estadísticamente significativa. Sin embargo, nos ha parecido que era interesante el ver solo el grupo de intervención, solo el grupo de intervención, es decir, la neoadyuvancia más el estándar, frente a la población española que tiene este mismo tramo de edad. O sea, vamos a ver cómo es la mortalidad, cómo es el tránsito de la mortalidad en 60 meses, que yo creo que nos sale muy elegantemente, me parece a mí que nos sale muy elegantemente. Bueno, y aquí lo tenemos, vamos a verlo así aéreamente. Aquí va desde el mes 1 hasta el mes número 60 y estos son 100 pacientes, O sea, de modo que, si nos damos cuenta, este es el concepto de paciente mes, porque cada mes por paciente es un paciente mes. Si nos damos cuenta, el número de pacientes meses que hay de 100 pacientes por 60 meses son 6.000, de modo que hay 6.000 casillas aquí que ahí vamos a ir repartiendo entre la vida y la muerte, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Bueno, bien. Si nos damos cuenta, solamente tenemos el grupo de intervención, Es decir, nos ha parecido interesante porque nos parece que tiene un buen resultado, a pesar de que es un cáncer avanzado, incluso metastásico, y en 5 años, en 60 meses, bueno, pues no se diferencia muchísimo de la población española. Sí se diferencia, cuidado, pero bueno, que realmente nos parece que casi es hasta una buena noticia, ¿no? Bueno. Aquí tenemos la población española, que la tenemos hecha ya casi un poco de oficio, y lo que hacemos es invertirlo, o sea, esta, vaya, qué mal se ve, esta y esta son la misma, lo que pasa que es la imagen especular. ¿Para qué? Para que se puedan enfrentar y se puedan ver perfectamente bien. Esta es la población española y esta es la población del grupo de intervención. Vamos a verlo más despacito. Si nos damos cuenta, vamos a interpretar cómo es esto. Nos está diciendo que, vamos a ponerlo de color verde, vamos a ponerlo así de color verde, que hay aquí 100 pacientes, vamos a ponerlo aquí de color verde, que empiezan con un color verde que denota vida, que están vivos, Están vivos todos en el comienzo, o sea, al iniciar la entrada en el parque de la vida, o sea, en el punto cero, Vamos a entrar en el punto 1, en el mes 1, luego en el mes 2 y van a ir bajando, atravesando los 100 el parque. Algunos van a ir cayendo como si fuera una batalla, perdón que lo diga de esta manera, ¿no? Y lo van a hacer de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, en fin, aquí hacemos primero el primer cuadrado, es decir, esto que hay aquí es lo que sucede en los 6 primeros meses, O sea, por eso lo tenemos puesto, si nos damos cuenta, bueno, perdón, en este caso es en los 12 primeros meses, no lo hemos hecho a los 6, lo hemos hecho a los 12. En el primer año tenemos este corte, ¿no? Bien, y si nos damos cuenta, es muy parecido a lo que sucede en la población española. En la población española, que lo hemos puesto al contrario, es muy parecido, es de aquí a aquí, ¿vale? Bien. En el segundo año, si nos damos... ¡Ay, no es lo mismo porque me estoy dando cuenta de que aquí son dos, aquí son dos. Bien,
Lo que queremos denotar es que empiezan verdes porque están con vida y algunos al final acaban rojos porque han muerto en algún punto temporal. Lo bueno es que nosotros informamos al lector y al oncólogo y al paciente de aproximadamente en qué punto temporal sucede esto, ¿no? Hay veces que es para enseñarlo y otras veces, bueno, pues si es necesario ocultar, digámoslo, como si fuera una necesidad para el paciente que no lo sepa, bueno, pues eso depende de la relación del médico y el paciente, claro está, y no nos corresponde a nosotros. Bueno, acaban rojos, quiere decir que en algún punto temporal, eso. Pero los demás acaban verdes, se ve aquí, ¿no? La población española acaban rojos y nos damos cuenta en estos 5 años, 7 de cada 100. Y en la otra son 15. No son muchos más, dada la importancia de la patología, ¿no? Si nos damos cuenta, o sea, es decir, hemos denotado el primer año con un color marrón para que se vaya viendo, el segundo año es con un color rojo, el color rojo, el tercero es como con un color ámbar, que se ve viendo aquí, se va bien aquí, el cuarto es con un color más clarete, que no sé cómo se llama este clarete, ¿no? Y el siguiente ya repetimos, porque no tenemos más tabla de colores, vuelve a ser de un marroncete, ¿no? Entonces, si lo vemos así, bueno, pues esta es la representación que tiene, o sea, la mortalidad en los pacientes del grupo de intervención, y esto es la población española, con lo que, bueno, pues nos parece elegantísimo el verlo de esta manera, porque además nos cuesta bastante trabajo, primero el imaginarlo y después el ir practicándolo poco a poco. Muy bien, habíamos dicho que este lo íbamos a dejar porque a nosotros lo que nos interesa es ver, bueno, yo creo que no es este, a mí me parece que sí, es este. Pues efectivamente es, lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Sí, es este de aquí, ¿no? Bueno, sí, aquí tenemos la PFS. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 casillas. La primera casilla y la segunda corresponden a la prolongación, perdón, a la PFS, a la supervivencia libre de progresión, y las otras 2 casillas a lo que llamamos la supervivencia libre de metástasis. Las hemos puesto aquí juntitas. Vamos a analizar un momentito la primera, ¿no? La PFS, que es la más interesante aquí, y la de libre de metástasis también. Hemos trasladado aquí, copiando y pegando de las funciones de supervivencia, las áreas bajo la curva. Los verdes quiere decir que la diferencia sí es estadísticamente significativa, son menores del 0,05. Y esto aquí pierde la significación estadística, lo habíamos dicho, de 24 a los 36 meses, pero la vuelve a ganar a los 40, es decir, en los 42 meses anteriores, en los 42, 48, en los 54 y en los 60. Están aquí, Estamos hablando de la función de supervivencia. Realmente estamos hablando de lo formal, no de lo material, de lo formal. Bien. Y aquí lo que tenemos es una representación de los 60 meses. Bien, en 60 meses lo que hacemos nosotros es trasladarlo con mucha facilidad. Tomamos aquí, pum, copiar, lo ponemos en su parte correspondiente aquí. Ahí está. Y aquí ya ponemos 60 porque es el punto de referencia, en este caso son 60 meses de referencia. Esto normalmente lo ponemos a mano, pero en este caso, bueno, se pone en automático, ¿no? Y nos está diciendo que estos 60 meses corresponden a lo que han todos los participantes, todos, o sea, ofrecen lo que han dado de vida, lo que han dado de mortalidad, y aquello que han dado de vida en el grupo de intervención, en el grupo de control, pues es distinto. Lo que hacemos es, en el grupo de intervención, sumar todo esto y dividirlo por el número de participantes, de modo que sacamos una media de todos. Y en el grupo de intervención y en el grupo de control hacemos exactamente lo mismo. Hemos podido superponerlo y yo creo que se ve aquí muy bien. Lo que nos está queriendo decir aquí es que de los 60 meses, los 3 tiempos biográficos en los que se distribuye por paciente medio, es de 44,8 meses que están bien, es decir, sanos y sin progresión de enfermedad. Están con vida, estos son aquí, ¿no? Bien, si toman el tratamiento de intervención, van a permanecer con vida y sin progresión de enfermedad 4,6 meses más. Son estos de aquí. Esto es durante 60 meses, que están aquí los 60 meses. Esta es la ganancia en meses, es decir, 141 días, si lo traducimos en días, ¿no? Pero estarán en estatus de evento de progresión o de mortalidad, ya permanecerán hasta los 30 meses,
hasta los 60 meses, discúlpeseme, estoy un poco espeso, hasta los 60 meses, lo repito, serán 10,6 meses en este estatus. Es decir, que están con un color teja, porque puede ser muerte o progresión, ¿vale? Está aquí, ¿no? Bien. Lo podemos ver un poquito más elegantemente, lo tenemos aquí, esto lo podemos ver un poco más elegantemente al cruzar los 3 tiempos biográficos, que son estos de aquí, si nos damos cuenta, con los 3 destinos del NT. Bueno, estos 3 tiempos biográficos, ahora mismo, si yo cojo, podemos perfectamente, así, lo ponemos aquí, es copiar y pegado especial, pegado especial para los valores, ¿no? Y aquí ponemos los 3 destinos del NNT. Los 3 destinos del NNT a los 60 meses nos surgen de poner aquí las supervivencias de la función, nos traduce aquí los eventos formales y nos da aquí los NNT. Nos da un NNT de 9 que se distribuyen en 2 que tienen el evento, estos 2 que están aquí, que tienen el evento, tanto en el grupo de intervención, que es este de aquí, como en el grupo de control. Por eso los hemos puesto aquí de color rojo. Este 1 es el que se salva del evento precisamente por estar en el grupo de intervención, y es este de aquí. Y estos 6 se van a mantener muy bien, o sea, es decir, sin tener, sobreviviendo y sin tener ninguna progresión de enfermedad, estos 6 durante los 60 meses, y están aquí. Atraviesan de color verde, así denota esto con una flecha hasta aquí abajo, y lo atraviesan sin enfermedad y por supuesto sin muerte, claro está, ¿no? Bueno, pues este número 7 es el que atraviesa, este es el que tiene el beneficio fundamental, porque naturalmente estos 6 que hay aquí sucede exactamente lo mismo en el grupo de control, lo vemos que tienen el mismo comportamiento, También tienen el mismo comportamiento, discúlpeseme, también tienen el mismo comportamiento estos 2 de aquí. Estos 2 de aquí tienen el evento en algún punto temporal de estos 60 meses. Y efectivamente, se comportan exactamente igual el grupo de intervención como el grupo de control. ¿Por qué? Pues porque son exactamente iguales. Tienen el evento cuando pasan 12 meses este y cuando pasan 13 meses este otro. Es decir, que estos 2, a los 12,5 meses por término medio, tienen un primer evento de progresión o de muerte, tanto en la intervención como en el control. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia única está en el paciente número 7. Puede ser cualquiera de ellos, es de cada 8, de cada 9 en uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues repetimos, porque en el grupo de intervención tienen supervivencia al evento durante los 60 meses y en el grupo de control incurren en el evento cuando pasan 18 meses. Están bien durante 18 meses y aquí ya incurren en el evento. Esta es la única diferencia que hay, que a algunas personas les parecerá estupenda, otras regular, y depende, porque para eso el médico tiene su relación con el paciente, y a nosotros nos parece elegantísimo mostrarlo de esta manera porque es la mejor manera de verlo. Bien, en la supervivencia libre de metástasis, bueno, pues hacemos exactamente lo mismo, no vamos a mostrarlo, pero están aquí porque se puede ver en la página web, en los suplementos, estos son los suplementos que ponemos, ¿no? En este caso son las tablas, los suplementos son la baseline y la graduación de la validez de la evidencia, estos son las tablas, ¿no? Y al verlo aquí, en los 60 meses, bueno, pues nos vemos que tenemos una representación exactamente igual que la anterior en los 60 meses, lo que pasa que en este caso el NNT es de 10, hay que tratar a 10 para evitar el evento 1, que es el número 8, 7, estos 7 se encuentran bien tanto en el de intervención como en el de control, son libres de metástasis y de muerte. 1, que es el que se va a beneficiar del tratamiento porque atraviesa los 60 meses superviviendo y sin metástasis, ¿no? Mientras que en el grupo de control incurre en el mes número 11. A partir de aquí incurre ya en un primer evento. Muy bien, bien. Un poquito más a la derecha podemos ver también, bueno, pues es una representación que nos permite, bueno, pues hacernos una pequeña idea, dado que tenemos las áreas bajo la curva. Podemos ver aquí, una superposición en estos tiempos, a los 12, a los 24, a los 36, a los 40 y a los 60, en estos podemos superponer la progresión de enfermedad o muerte. La progresión de enfermedad o muerte, bueno, pues podemos descomponerla, dado que tenemos la mortalidad en áreas, podemos saber aproximadamente, cuánto es la supervivencia que contiene este grupo de los que no murieron. Es decir, porque ahora mismo, lo que sí podemos decir es que esto que hay aquí,
Esto que hay aquí es, vamos a analizarlo en el último de aquí. En el último de aquí lo que nos está diciendo es que en el estándar, en el grupo de control, a los 60 meses de aquí, pues se mantienen formalmente, estos son funciones de supervivencia, 44,8 meses sin evento. Esto es un paciente promedio. No existe este paciente, ¿verdad? Es una ficción, una esperanza matemática, ¿vale? Pero nos orienta muy bien, ¿no? Porque los dos hacen exactamente lo mismo, las dos esperanzas matemáticas. 44,8 meses sin eventos, a supervivientes y sin evento. Como una pera de bien, bueno, perdón, o sea, en su escala, en la escala que están estos pacientes, ¿no? 8,7 meses posteriores va a permanecer con progresión de enfermedad, pero vivo, o sea que tiene una progresión de enfermedad, pero está vivo. Y durante 6,5 meses va a estar ya en estatus de mortalidad. Bueno, como no sabemos que la diferencia sea estadísticamente significativa, sí que podemos decir que la conjunción de estos sí es la progresión o muerte, cualquiera de estos dos, ¿de acuerdo? Bien. Y esto es en el grupo de control. En el grupo de intervención, en el adyuvante más estándar, la configuración es un poquito mejor. O sea, se ve aquí que, bueno, pues no son 44,8 meses, sino 49,4 de vida, o sea, sin enfermedad. 6,3 meses posteriores de progresión de enfermedad viviendo y 4,2 meses ya en estatus de mortalidad. Bueno, es cierto que no podemos saber si hay diferencia en lo rojo, pero sí podemos saberlo que en la conjunción de lo rojo más lo ámbar, sí que la diferencia es estadísticamente significativa cuando las ponemos las dos juntas, una respecto a la otra. Vamos viendo muy elegantemente, o sea, cómo va evolucionando desde los 12 a los 24, a los 36, 48 y 60. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos ya, bueno, prácticamente al borde del final, porque lo único que nos queda ya son los efectos adversos. Los efectos adversos, en fin, no hemos hecho tampoco una gran inversión, porque nos ha parecido que era, bueno, pues lo más interesante, el caso de que alguien quiera alguno particular, dado que es una viñeta, puede ir a consultarlo. Bien, sí podemos ver que en este caso, bueno, pues lo que sí tenemos es, si nos damos cuenta, es que los efectos adversos grado 1 y 2 se producen en 55, tienen más eventos, o sea, en principio, más eventos de estos pequeños, o sea, más 55 de cada 100 tratados y 23 de cada 100 tratados. En principio esto es una buena noticia, pero es una buena noticia hasta aquí, claro está, ¿no? Porque cuando ya empezamos con los complementarios hasta el final, nos damos cuenta que los que son en grado 3, bueno, pues se producen 42 con el grupo de intervención de cada 100 tratados y 65 en el grupo de control. La diferencia es estadísticamente significativa porque por eso lo denotamos con colores. El color rojo es el menos bueno, o sea, el más peor, ¿no? Y el color verde es el menos peor, porque naturalmente los efectos adversos son indeseables en todos los casos, pero bueno, es una forma de verlo gráficamente porque los lectores saben traducir exactamente lo que queremos decir. Muy bien, pues ya los que son en grado 3, bueno, pues también es cierto que nos encontramos con que se producen 3 de cada 100 tratados en el grupo de intervención y 9 de cada 100 tratados en el grupo de control. Lo estamos haciendo un poco a brocha gorda, pero creemos que no merece la pena el ir paso a paso porque está muy bien aquí representado. Y aquellos que tienen que ver con la muerte, o sea, aquellos efectos adversos en grado 5 que conducen a la muerte, pues no hay diferencia estadísticamente significativa. No obstante, lo ponemos aquí, o sea que hay 0 en el grupo de intervención y 1,9% en el grupo de control, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa porque los denominadores también son pequeños. No sabemos cómo sería si fueran mayores. Muy bien, pues de momento creo que aquí no hacemos ya ninguna recomendación porque creemos que los números cantan por sí mismos y que, bueno, pues algunas personas les vendrá muy bien en su estatus, otros regular y a otros, bueno, pues a lo mejor, pues, en fin, pero, en fin, nos parece que contribuye al conocimiento, primero, de la eficacia y, en pequeña proporción, también en la seguridad. En la eficacia nos parece que está muy bien, muy elegantemente y, en fin, pues, para eliminar también algunas ilusiones, aunque eso lo hacemos más todavía en nuestro ciclo formativo. Ha sido un poco largo, pero no tenemos más remedio porque, en fin, es prolijo, ¿no?
De modo que a los que han aguantado hasta aquí, muchas gracias. Nada más.